Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mónica Jiménez del área de Prospecta. Les damos nuevamente la bienvenida a una más de las conferencias que estamos impartiendo por parte de Prospecta. Y pues primero me gustaría agradecer muchísimo a Monse Sánchez del despacho de Talentiam y por supuesto hoy a Emma Guiner que pues nos va a estar dando una charla genial que tiene que ver con el talento humano. Pues Emma es buenísima, pero no les voy a contar más. Ahorita van a ver la calidad de ponente que tenemos. Quiero explicarles un poquito cómo está la dinámica para aquellos que no nos han acompañado en algunas otras sesiones. La duración de la charla de Emma va a ser aproximadamente entre 45 minutos y una hora. Después daremos oportunidad de que puedan hacer preguntas de viva voz. En caso de que no quieran hacerlo, con mucho gusto durante toda la sesión vamos a estar recibiendo sus dudas, por la plataforma. Ahí nos pueden escribir sin problemas, nosotros concentramos y se las hacemos saber a Emma. El tema de, al final, cuando termine Emma, les vamos a solicitar que puedan encender sus cámaras, sobre todo porque también estamos colaborando con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que es quien apoya este tipo de eventos y nos requieren que evidenciemos que hay personas presentes en la capacitación. Ese es el tema nada más. Al final también les haremos llegar por se les va a abrir una ventana en la cual les pedimos que llenen su encuesta de satisfacción, sobre todo porque esto nos sirve para ir mejorando. Y prácticamente esos son todos los anuncios. Bienvenidos y por favor les doy la palabra a Monse Sánchez que nos va a hablar un poco de Emma y de qué va a tratar la ponencia. Bienvenidos, gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes, Emma, que tú y yo estamos por España. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Y bueno, sobre todo a todos, agradeceros mucho vuestro tiempo en este quinto webinar que estamos haciendo. Bueno, hoy nos tocaba hablar de People y si tenemos que traer a alguien para que nos hable de las personas y los equipos, pues no toca otra que Emma. Emma, muchísimas gracias como siempre. Si tengo que definir a Emma, yo creo que es la persona que se ha propuesto y que lo va a conseguir, estoy convencida, hacer sexy los recursos humanos. Pero me encanta porque Emma habla de hacer sexy los recursos humanos, pero siempre con una orientación increíble hacia el negocio, ¿no? No es hacer cosas pues, etéreas, sino todo lo contrario, aterrizadas al negocio, viviendo el negocio. Y de hecho, ella se define como experta en hacer crecer equipos multiculturales y operativizar estructuras. Con lo cual, gracias, Emma, por estar aquí, por ser esta hacker de los recursos humanos que nos encanta, con todas las ideas que nos aportas siempre. Así que, sin más, lo que ha dicho Mónica, Emma va a hacer su ponencia y vamos a ir recogiendo las preguntas. Nos ha encantado en estos últimos casos que os habéis animado a hacer las preguntas directamente, así que aquel que se anime, pues le daremos voz y le harán la pregunta directamente a Emma. Y bueno, pues Emma la contestará. Los que no se atrevan mucho, pues bueno, Mónica, Tere y yo iremos recogiendo las preguntas y las iremos haciendo al final. Nuevamente, muchas gracias y Emma, te cedo la palabra. El escenario es tuyo. Pues vamos allá. Muchas gracias, Monse, muchas gracias, Mónica, Tere, Cicek y bueno, como siempre, chicos, un placer estar aquí. Seguramente al otro lado de la cámara, pues tengo el honor de tener aquí entre los participantes a gente que ya ha sobrevivido sesiones mías, lo cual es un placer, y gente que a lo mejor todavía no hemos tenido el gusto de conocernos, ¿no? Así que para mí un honor y sobre todo os agradezco muchísimo que hayáis sacado un momento en vuestras mañanas, ¿no? En estos momentos tan intensos para estar aquí compartiendo. Bueno, los que me conocéis ya sabéis, yo soy, y como ha dicho Montse, yo soy una persona de personas, pero de negocio, ¿no? Entonces, en este momento, para mí es un honor, ¿no? Y me siento extremadamente útil cuando estoy acompañando, ¿no? a organizaciones, a empresas, a clientes en todo este camino de toda esta realidad que está pasando ahora, ¿no? Es cierto, ¿no? Que evidentemente estamos todos oyendo hablar de estas palabras, incertidumbre, qué va a pasar, la nueva normalidad, etcétera, etcétera. Pero la sesión de hoy es una sesión muy orientada a negocio, muy orientada a vuestra gente, y es una sesión sobre todo para pensar en positivo. ¿Sí? Y para estar pensando mucho en recursos que ya tenemos en casa. Para empezar, me vais a permitir que comparta con vosotros
aquí. La presentación que evidentemente el equipo de CISEC, perdonadme, el equipo de CISEC os hará llegar en PDF, porque efectivamente la sesión de hoy se llama Co-crear para motivar. Y sobre todo, todo lo que vamos a estar viendo hoy son recetas prácticas para estar utilizando aquí y ahora. Me gustaría, de todos modos, empezar con una noticia. Es una noticia que es de abril, ¿no? Pero que a todo el mundo del retail, ¿no? O de la producción, toda la gente que directa o indirectamente tenemos que ver, ¿no? Con esto del retail y de vender, nos dejó a todos con la boca abierta y tremendamente esperanzados, ¿no? Esta noticia, a lo mejor muchos de vosotros ya la conocéis, es la noticia de la reapertura de la tienda de Hermès en Guangzhou, ¿no? En esta ciudad del sur de China, el primer sábado después del confinamiento en China. Y esta tienda Hermès, la flagship de Guangzhou, en solo un día, en solo un sábado, vendió 2,7 millones de dólares. Evidentemente, Hermès es un determinado producto de lujo con un determinado precio medio, evidentemente. Bueno, para estar consiguiendo esta cantidad en un solo día vendiendo calzado, esto tiene mucho mérito, pero lo que me gustaría centrar en todo esto no es tanto la cantidad que consiguió hacer Hermès, sino que esta noticia digamos que hundió de un plumazo todas las previsiones que existían en el mercado. A partir del momento en el que se declaró la crisis sanitaria del COVID-19, empezaron a circular informes, reportes, curvas, etcétera, etcétera, donde hablaban pues, de crisis constante, y digamos que leer todos estos reportes era realmente desesperanzador y todos estábamos como hundidos en la miseria. ¿Qué sucede? Mucha atención, porque todos los reportes, y da igual la entidad que lo emita, la mayoría de ellos están basados en modelos de consumo, en patrones de consumo de antes del COVID. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué está sucediendo? La manera como el ser humano estamos consumiendo y estamos empezando a comportarnos en medio de esta crisis es muy reveladora de todas unas pautas y de todos unos principios de consumo que vamos a estar viendo todos estos meses que van a seguir al estallido de la pandemia. De modo que lo que es interesante y lo que aprendemos con esta noticia es que no hay nada escrito y que las previsiones no son reales. Nadie tiene una bola de cristal y que realmente el decidir cómo vamos a cambiar y cómo vamos a modelar esto no va a depender de una previsión, de un informe o de una curva que un supuesto teórico nos pueda pasar, sino de cómo nosotros como emprendedores, como empresarios, como partes, ¿no? de la sociedad, como somos todos nosotros, qué camino y qué gesto vamos a decidir para que realmente podamos darle la vuelta a toda esta situación. Porque lo que es claro es que es cierto que nadie tiene una bola de cristal, como os decía, pero lo que sí está claro es que todos vamos y todos estamos caminando en un nuevo territorio. Y este nuevo territorio merece, evidentemente, un nuevo mapa, un nuevo código. Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar. Y cada país y cada realidad y cada ciudad va a estar desarrollando toda una serie de comportamientos propios, pero lo que sí podemos estar viendo a nivel transversal, y esto no es una previsión, sino son comportamientos que estamos viendo ahora ya, es que va a haber dos claves que van a pivotar todo este nuevo código. Y estas dos claves a mí me llena de esperanza, porque son dos claves que son gratis y que realmente son dos claves que están al alcance de todas las organizaciones. Da igual si somos grandes, pequeños, si tenemos 10 empleados o si tenemos 3.000, si solo estamos en una ciudad o si estamos presentes en todo el mundo. Estas dos claves son la frugalidad, por un lado, y la creatividad. Ciertamente, creatividad. Hoy vamos a estar dedicando mucho tiempo a hablar de esto y es un concepto que todos hemos oído ya hablar y que ciertamente seguro que estamos ya practicando de una manera u otra. Frugalidad, muchos de nosotros puede ser que sepamos qué es, muchos de nosotros a lo mejor no hemos oído hablar todavía de esto. La frugalidad es una tendencia que hemos empezado a ver ahora mismo en cómo la gente se está comportando durante el confinamiento y ahora que poco a poco estamos empezando a salir. No es una historia nueva, porque
ya hacía un cierto tiempo que se está hablando de todo esto. Frugalidad vinculado a consumo y a la manera de vivir está muy vinculado en pensármelo 2 veces antes de yo decidir dónde destino mis recursos. Frugalidad no significa no consumir, sino que significa consumir de una manera distinta, de una manera mucho más consciente y realmente, ¿no? Gastando mi dinero en aquello que yo considero relevante, ya no solo por el producto, sino por la marca, por la empresa, por las personas que están detrás de este producto. De modo que frugalidad y creatividad van a ser 2 elementos que vamos a estar utilizando para ir redibujando las organizaciones y esta nueva realidad en la que todos nos vamos a estar moviendo durante los siguientes meses. Todo el mundo habla evidentemente de incertidumbre, pero vamos a ser realistas, la incertidumbre ya existía antes, ¿sí? En capítulos anteriores a la crisis del COVID y muchas veces, ¿no?, en nuestras sesiones, ¿no?, con aquellos con los que he tenido el placer de coincidir en persona, hemos estado filosofando y hablando un montón, ¿no?, de las organizaciones en el siglo XXI, ¿no? No olvidemos que las organizaciones ya estábamos planteándonos muchas preguntas, ya estábamos intentando, ¿no?, movernos y ver cómo ser más atractivos, ya no solo para el cliente externo, sino para captar el talento que nosotros queríamos, para ver cómo podíamos ser más sexys, ¿no?, para atraer al talento millennial. Habíamos estado hablando, ¿no?, sobre todo en cómo hacer interactuar a las generaciones más jóvenes con generaciones que ya teníamos y cómo podíamos estar poco a poco convirtiéndonos en organizaciones mucho más flexibles, mucho más operativas y mucho más dinámicas. Aprovechemos la oportunidad. Porque, ¿qué sucede? Realmente hay un aspecto muy dramático en medio de lo que está sucediendo, que es evidentemente la crisis sanitaria, pero si conseguimos abstraernos y estar viendo un poco la crisis del COVID como crisis, y por el amor de Dios, el tema de la sanidad es un tema que va aparte y por desgracia aquí es un tema que escapa, ¿no?, de nuestras manos. Pero si estamos viendo el COVID, digamos, como este gran parón que es ahora mismo, donde estamos confinados y poco a poco pues, volviendo a nuestros quehaceres cotidianos, para mí el COVID es un gran reset, ¿sí? Es como un gran offsite. Los offsites, ¿no?, normalmente pasaban en las empresas más grandes, donde tú veías a los comités de dirección que se iban, ¿no?, un par de días a pensar a un resort o a un sitio lejano, ¿no?, para estar pensando en la estrategia y ver cómo iba a ser todo lo que pasaría durante el año, ¿no? Normalmente, claro, decías, bueno, qué guay sería poder hacer esto con toda la organización, ¿no? Pero claro, como no podemos parar el mundo, pues enviamos solo al comité de dirección y bueno, y claro, nos encantaría hacerlo durante una semana, pero claro, como durante una semana no podemos parar el mundo, pues nos concentramos en 2 días. Claro, ¿qué ha pasado? Es que ahora el mundo está parado, ¿sí? Poco a poco está volviendo a ponerse en marcha, pero el COVID-19 ha sido un offsite en toda regla, no solo de los comités de dirección, sino de todas las organizaciones enteras, y no solo de organizaciones y empresas, sino de toda la sociedad. Además, un offsite donde no solo hemos parado nosotros, sino que también ha parado nuestra competencia, de modo que es un momento para nosotros estar enfocados y centrados no en este ruido o en estos muros o en ¿no?, en estos supuestos vaticinios donde dicen que todo va a ir a peor, etcétera, etcétera, sino es un momento esencial que todos tenemos que estar aprovechando para sacar nuestra mejor versión. Porque la realidad es que esto acabará y vamos a estar saliendo, y de hecho estamos saliendo ya, y ahí fuera hay un consumidor que está deseando encontrarse con esa marca y ese consumidor merece encontrarse con la mejor versión, perdón, de esta marca. Con lo cual, vinculado a todo esto, la creatividad se convierte en un elemento muy interesante para prosperar. Hasta hace relativamente poco, la creatividad en muchas empresas era se veía como un lujo, ¿no?, o como una cosa cool, o como una
pérdida de tiempo, ¿no? Bueno, esto de tomamos a los equipos, hacemos brainstormings, colocamos unos post-its, bueno, esto son cosas como de startups o de empresas modernas o cool, ¿no? Es cierto que en muchas empresas se trabaja la creatividad también desde un punto de vista de postureo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Lo que pasa es que ahora mismo la creatividad ya no es un postureo. La creatividad es una necesidad imperiosa, pero es que además la creatividad es algo 100% humano. No sé si os ha pasado en México, supongo que sí. Acá en España, a partir del día 2 de confinamiento, ya tenías a la gente inventándose cosas. Ya tenías a la gente en los balcones jugando al bingo o en las terrazas de las casas haciendo sesiones de gimnasia multitudinarias para toda la comunidad de vecinos, o ya tenías a la gente haciendo after work y tomando cervezas por Zoom por la tarde. Y no solo eso, ¿no? Digamos que a nivel WhatsApps empezabas a recibir memes, bromas súper ingeniosas, ¿no? Que muchas de ellas pensabas, madre mía, la gente qué ingeniosa es que esta gente casi que podrían ser publicistas, ¿no? Porque muchos memes estaban incluso, ¿no?, a la altura de trabajo publicitario, ¿no? Al final es evidente que el ser humano es creativo por naturaleza. Naturalmente asociábamos creatividad a artes plásticas, ¿no? O a, bueno, ¿no?, a diseño, o a visual merchandising, o a ser pintor o artista, ¿no?, por decirlo de algún modo. Pero en realidad la creatividad se manifiesta de 50.000 maneras, ¿no? Y todo depende de los talentos que nosotros tengamos de manera natural. Si tú tienes una mente más financiera o más científica, tú vas a ser muy creativo con todo lo que es un entorno numérico. Si tienes quizá una mente más lingüística o más interpersonal, vas a expresar tu creatividad con temas muy vinculados con personas, ¿no? O con el lenguaje. Pero sea como sea, la creatividad la encontramos en todos los lados. Es decir, un equipo de investigación, por ejemplo, ¿no?, los equipos que ahora estén investigando la vacuna contra el COVID-19, evidentemente tienen que aplicar la creatividad dentro de un ámbito científico. Pero creatividad al fin y al cabo, ¿sí? Normalmente, esto de hoy no es estrictamente una sesión de creatividad, pero normalmente cuando yo hago workshops de creatividad, lo primero que dice la gente, o una gran parte de los participantes, es que yo no soy creativo. Entonces, esto es realmente una creencia que tenemos que empezar a romper, porque todos somos creativos de una manera u otra y lo expresamos muchas veces de una manera inconsciente en nuestra vida cotidiana. Pensando en el mundo de la empresa, la creatividad va a ser clave para prosperar. Crear para prosperar. Porque en un entorno donde todo está cambiando, todo lo que dejamos atrás no sirve o no sirve en su totalidad. O es necesario ser repensado, adaptado o flexibilizado. Y para todos estos verbos, ¿no?, o para conseguir todos estos adjetivos, vamos a tener que crear y vamos a tener que poner en valor esta capacidad tan humana, ¿no?, que es de proponer, de imaginar y de idear. ¿Qué es interesante en medio de todo esto? Claro, la idea de prosperar. En el mundo de la empresa, de la que yo también formo parte, ¿no?, aunque ayude desde fuera / desde dentro, porque al final sabéis que yo paso mis días dentro de las organizaciones, prosperar para una organización equivalía a vender. ¿Pero qué sucede en este entorno de ahora mismo? En este entorno de ahora mismo, prosperar ya no significa solo vender, sino que prosperar es algo que va mucho más allá. Prosperar no va a significar solo hacer números en plan facturación, sino que prosperar va a tener que ver con 3 ejes clave que van a ser una constante en este camino que nosotros ahora estamos emprendiendo todos juntos, ¿no?, como empresa, como organización y como parte de la sociedad. Las empresas en sí, las organizaciones tenemos que estar pensando en tres focos claves que van a estar 100% entrelazados y que vamos a necesitar que así sea para realmente poder crear alternativas mucho mejores que nos vayan a llevar a nuestra mejor versión. La primera, la primera esfera va a ser la cultura empresarial. La segunda va a ser la coyuntura y la tercera va a ser la comunidad.
Cuando hablemos de cultura, vamos a estar hablando de qué tipo de propósito tenemos como empresa, cómo lo compartimos con la gente que forma parte de ella, cómo lo compartimos también con nuestros clientes y cómo, sobre todo, ¿no? Nosotros hemos estado contando, ¿no? Cómo contamos este relato y no solo cómo lo contamos, sino qué hacemos para apoyar esta cultura. Cada empresa tiene un ADN, lo sabéis, que siempre os lo digo, y este ADN, esta cultura determina nuestra autenticidad. ¿Sí? Y ahora va a ser un momento fascinante para las empresas auténticas de verdad, no para las empresas que hacen copia y pega. El segundo aspecto va a ser la coyuntura, y esto es clave. La coyuntura al final es algo tan clave como que todo pasa y todo queda, ¿no? Como decía el poeta. Y la coyuntura nos va a determinar cómo nosotros vamos a estar trabajando con nuestra cultura y con nuestra comunidad. ¿Sí? Evidentemente, ahora estamos en un momento coyuntural de crisis, ¿sí? Seguramente estáis viendo que día a día están saliendo leyes nuevas, regulaciones nuevas, qué hago con mi gente, qué hago con la producción, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. En un mismo día a lo mejor salen 3 o 4 mensajes distintos y uno contradice al otro, ¿sí? Con lo cual estamos en una coyuntura muy delicada donde la falta de comunicación muchas veces o la poca claridad de la información, los miedos, la incertidumbre, pues realmente hacen que las empresas nos convirtamos, ¿no? Muchas veces en un referente y en un bálsamo también para un cliente interno y externo que pueden estar realmente angustiados y que es interesante de saber que esta coyuntura no nos daremos cuenta y ya habremos pasado a una coyuntura nueva, ¿no? Que va a ser pues, cuando ya estemos totalmente desescalados, pero igualmente trabajando en una realidad donde sabemos que el COVID está aquí, es decir, el COVID es algo, ¿no?, invisible que está ahí. Entonces, ¿cómo las empresas trabajamos en esta coyuntura pensando cómo vamos a hacer de este lugar un lugar mejor, ¿no?, a través de lo que nosotros humildemente como empresa podemos hacer, va a ser clave. También, igualmente, va a ser terrible aquellas empresas que se aprovechen de la coyuntura, porque esto va a pasar una factura terrible, tanto para el cliente externo, ¿no?, respecto a esta empresa, porque esta empresa se va a vivir como oportunista, tanto para el cliente externo como para el cliente interno. Hablaremos también de todo esto. Y hablando de cliente interno y de cliente externo, el otro punto clave para que la empresa empiece a co-crear, ¿no?, y empiece a idear esta nueva realidad y esta nueva versión, ¿no?, esta mejor versión de sí misma, va a ser la comunidad. ¿Sí? Una empresa sin comunidad no es nada, evidentemente, ¿no? Nosotros podemos tener un producto, pero este producto al final es algo como muy tangible, que evidentemente cualquiera pueda tener. Evidentemente, cada uno de vosotros estáis súper orgullosos de vuestro producto y es así, ¿no? Y además es un producto diferenciador, etcétera, etcétera. Pero es verdad que el producto al final necesita de unas personas para hacerlo y necesita de unas personas para comprarlo, ¿sí? Y para venderlo. Con lo cual, esta comunidad es lo que está dando, lo que va a dar, ¿no?, esta personalidad y esta autenticidad añadida a todas las organizaciones. Cuando nosotros hablamos de comunidad, ¿quién es entonces mi comunidad? Pues eso que nosotros llamamos, ¿no?, lo que a mí me gusta llamar técnicamente el omnicliente. ¿Sí? Cuando hablo de omnicliente, mucha gente me dice, ah, claro, omnicliente, ¿no?, es el cliente que compra online y offline. No, no tiene nada que ver con el omnichannel, ¿no? Cuando nosotros hablamos de omnicliente, estamos hablando de cliente interno, es decir, las personas que forman parte de esta organización, ya sea en la oficina, o ya sea en la tienda, o ya sea en la planta de producción, o ya sea en los equipos comerciales itinerantes, todas las personas, ¿no?, que forman parte de esta organización y de toda la cadena de valor de la organización. El cliente externo, ¿no?, lo que llamábamos tradicionalmente el cliente, que es el que al final decide, ¿no?, comprando nuestro producto, el que decide, ¿no?, darnos esta liquidez para nosotros pues, seguir creciendo, digamos, como empresa. Y no solo esto, sino que también tenemos a los proveedores y colaboradores. Es decir, mi comunidad, además de la gente que trabaja en mi empresa y la gente que compra, es también la gente que trabaja para mi empresa, ¿no? Apoyos externos,
proveedores, ¿no? que evidentemente con esta relación de confianza son parte, ¿no? Son parte de nuestra familia. De modo que en este sentido, cuando nosotros estamos hablando de esta comunidad, estamos hablando de estos tres ejes clave, ¿no? Cliente interno, cliente externo y proveedores y colaboradores. Sobre todo, en este escenario de frugalidad, donde estamos viendo, ¿no? que el cliente externo se lo está pensando dos veces, ¿no? antes de ver dónde yo dedico mis recursos, pero está claro que a algo los va a dedicar, va a ser muy interesante estar trabajando con nuestra creatividad como marca, ¿no? Y utilizando la creatividad de nuestra gente para estar ideando toda una nueva versión, una mejor versión. Ya veremos, os lo desgranaré, perdón, en puntos mucho más concretos. Y realmente tenemos que ser conscientes que la creatividad, que es algo, insisto, innato que todos los seres humanos tenemos, tiene una serie de inhibidores, ¿no? Que la principal sería, ay, es que yo no soy creativo, es que a mí nadie me ha preguntado, con lo cual yo aquí me quedo, ¿no? En mi silla con mi job description, ¿no? La descripción de mi puesto, pensando a quién reporto y si me dan permiso o no, y haciendo de aquí a aquí, porque son las tareas que están marcadas en mi job description. Pero hay algo como mucho más interesante en esta época de explorar, ¿no? Que son los potenciadores de la creatividad, ¿sí? Que de nuevo, son gratis, ¿sí? De modo que son muy fáciles tenerlos en cuenta y estar haciendo inventario interno, ¿no? Y estar haciendo un análisis interno para ver cómo yo lo tengo esto reflejado en mi empresa, en mi organización. Ante todo, el primer potenciador de la creatividad, puede parecer mentira, pero es así, es la crisis. Las crisis son grandes disrupciones externas que hacen que el ser humano cree. Es muy curioso esto, ¿no? Pero el otro día leía un artículo donde hablaba de precisamente esto, ¿no? Cuando el ser humano está en un entorno de rutina controlada, cuando está en un entorno de bienestar, por decirlo de algún modo, tú puedes estar escuchando hablar de cambios y de transformaciones, pero en realidad, si todo está más o menos bien, ¿qué necesidad hay de cambiar algo que a priori no está roto? ¿Sí? Llevábamos años, ¿no? Escuchando hablar de cambio, de transformación. Muchas empresas, ¿no? Estaban invirtiendo en proyectos de transformación y de cambio, incluso creando departamentos de transformación o de innovación. Curiosamente, muchas de estas empresas, esto de la innovación o de la transformación, era algo que tenían como delegado en un proveedor externo, como si fuese una tarea, ¿no? Pero no era algo que hacían desde dentro, sino que era como inputs que les venían de fuera. ¿Y qué sucede? Aparece este COVID-19, gran disrupción externa, que nos lleva a todos a una nueva realidad donde evidentemente tenemos que salir de este letargo y actuar. ¿Sí? Es algo interesante, ¿no? Porque la crisis, dentro de lo que son procesos biológicos, forman parte de toda evolución. Para aquellos de vosotros que seáis amantes, ¿no? de la botánica y de las plantas, había también un estudio muy interesante que comentaba, ¿no? que las plantas, evidentemente, ellas no chillan ni se manifiestan, ¿no? ni se quejan, por decirlo de alguna manera, pero al final, cuando las plantas hacen su proceso, ¿no? de floración y pasan de floración a fruto, son momentos de gran estrés, ¿no? y de gran tensión, que es lo que les lleva, ¿no? de un estadio al otro. ¿Sí? Si estamos pensando en la vida, ¿no? del ser humano o en nuestra vida cotidiana, evidentemente hay como grandes momentos vitales que representan crisis, que nos sacan de nuestra zona de confort y nos llevan a construir una nueva versión de nosotros mismos, ¿no? Pues cuando dejas secundaria y vas a la prepa, cuando dejas la prepa y te vas a la universidad si vas a la universidad, o cuando decides cambiar de trabajo y empiezas en un trabajo nuevo, ¿no? O cuando cambias una relación, o incluso, si me apuras, cuando tienes un hijo, ¿no? Cuando tienes un hijo es una gran crisis conceptual, ¿no?
que evidentemente lo haces para sacar una mejor versión, ¿no? Que es, vale, vamos a perpetuar la especie, por decirlo de alguna manera, pero todo lo que es el momento del parto y la crianza es un momento de crisis también, suavizado por las hormonas, en el caso de las mujeres, pero, porque si no, ¿no? Se extinguiría la especie, pero evidentemente son grandes momentos de crisis. De modo que tenemos que estar viviendo esta crisis como un estímulo brutal para hacer algo que llevábamos años postergando. Y, evidentemente, en medio de esta crisis, donde la creatividad va a ser tan necesaria, ¿voy a permitir yo que la gente que forma parte de mi empresa utilice su creatividad solo en su Instagram, ¿no? O en sus redes sociales? Sería una gran lástima. ¡Ay! Tengo a alguien que ha levantado la mano. No sé si quiere entrar a participar ya. Luis, no sé si quiere entrar a participar o si lo ponemos como vosotros me digáis. Yo no tengo inconveniente en contestarlo ahora mismo. Luis, si quieres abrir el micrófono. Como prefiera Luis, o si quiere después, pero a mí me ha salido por aquí, o sea que no tengo inconveniente en... Luis, ¿te animas? Perdón, Emma, no va a poder abrir ahorita los micrófonos porque todos están muteados. Por eso vale. las hacemos hasta el final las preguntas. Vale. Para que en ese momento yo les habilito micrófonos a todos. Muy bien, pues Luis, apunta la pregunta y luego la vemos. Yo me acordaré, no os preocupéis. Muy bien, gracias chicos, gracias Juanjo. Con lo cual, aquí teníamos crisis como disrupción y con lo cual como un detonante para la creatividad. Luego tenemos una segunda parte muy importante que tiene mucho que ver con la cultura de la empresa, ¿no? La crisis, perdonad, va a tener que ver con la coyuntura, ¿sí? Que estábamos viendo antes. Vinculado con la cultura, vamos a estar viendo este concepto que es muy interesante, que está empezando ahora mismo a hablarse mucho de él, que es la seguridad psicológica. La seguridad psicológica, digamos, en las empresas estábamos, ¿no?, todos hablando de prevención de riesgos o prevención de riesgos de trabajo muy vinculado a un entorno físico, ¿no? Cómo tenemos que sentarnos o cómo tenemos que estar trabajando en la línea de producción o cómo tiene que ser el calzado, etcétera, etcétera, ¿sí? La seguridad psicológica es un concepto que va más allá y es un concepto que habla de cuán cómodo se puede sentir un cliente interno, un empleado, para hablar dentro de su empresa. Es decir, la seguridad psicológica habla de la cultura de la comunicación, de compartir y de no etiquetar, no prejuzgar dentro de la organización, ¿sí? Es cierto que toda organización ahora mismo, ¿no?, está viendo la ventaja de hacer que sus equipos colaboren, de romper los silos, ¿sí? Y realmente todo esto te lleva a toda una serie de ventajas competitivas, ¿no? Pero para que esta colaboración o para que digamos, este buen entorno de contribución, ¿no?, por parte del empleado pueda suceder, el empleado, el cliente interno, tiene que sentirse cómodo para poder contribuir, ¿no?, y para poder levantar la voz y para poder proponer. De modo que hay una reflexión interesante a hacer por parte de las organizaciones, que es hasta qué punto mi organización ofrece, ¿no?, este respaldo o ofrece este espacio de tranquilidad para que la gente pueda evidentemente, ¿no?, dentro de un código de respeto, está claro, ¿no?, de respeto humano por parte, ¿no?, también de la persona que expresa su opinión, poder participar. Aquellas empresas con mayor seguridad psicológica, ¿no?, evidentemente son aquellas donde sus clientes internos se sienten más empoderados para hablar, con lo cual contribuyen más, con lo cual son mucho más creativos, de manera que todo esto representa toda una serie de ventajas para esta organización. El tercer punto tiene mucho que ver con la comunidad, ¿sí? Tiene que ver con las personas, con el talento, ¿no? Y habla de un punto muy interesante que es la curiosidad específica. La curiosidad específica, que está muy relacionado con la psicología cognitiva, al final es algo tan simple, ¿no?, y tan llano como esa curiosidad que tenemos todos cuando somos niños y que a medida que vamos siendo mayores, por los prejuicios, por las autolimitaciones, vamos como olvidando, ¿no? Es cierto que un ejercicio de creatividad va a estar muy vinculado con ser curioso,
ser curioso, preguntar, ¿no? Preguntar a compañeros, preguntar a gente que trabaja en otras empresas, preguntar en empresas que no tienen nada que ver con mi empresa, ¿no? O con mi sector, ¿no? Sino que, pues, ¿por qué no? De golpe, pues algo que alguien del sector gastronómico, ¿no? O del sector, no sé, de las comunicaciones hace, puede ser muy inspirador y fácilmente adaptable a mi realidad, ¿no? La curiosidad específica habla de hacerse preguntas, ¿no? De dudar, de no conformarse. Estamos en un momento muy interesante donde afortunadamente, ¿no? Tenemos todo tipo de información a nuestro alcance y es una de las cosas buenas, ¿no? También de las redes sociales, pero a la vez tenemos un exceso de información, tenemos infoxicación, ¿sí? Todo esto ha abierto la veda, pues, a todo lo que es la posverdad, las fake news, ¿no? El famoso fake it until you make it, que claro, ¿no? Una cosa falsa, por mucho que lo digas, seguirá siendo falsa, ¿no? Pero es curioso porque si, valga la redundancia, la gente no trabajamos con curiosidad específica y no dudamos de todo lo que nos llega a nuestras manos o no nos planteamos de qué fuente viene, evidentemente esto mata, ¿no? la creatividad, porque caemos de nuevo en este entorno más pasivo, donde no optamos por crear o por abrazar un modelo más disruptivo. ¿Sí? De modo que estos 3 puntos, crisis como disrupción, seguridad psicológica y cómo yo hago, ¿no? que fomento esta curiosidad específica, pero ya no solo, ¿no? a la gente de mi empresa, sino yo como individuo, ¿no? Como al final yo soy el principal responsable, ¿no? del conocimiento que yo tengo. De modo que cómo despertamos, ¿no? Cómo somos conscientes a través de un pensamiento crítico, ¿no? O más analítico del entorno, cómo yo despierto esta curiosidad específica, que sin duda me van a llevar a un escenario mucho más interesante. Y como organización, este escenario más interesante, necesitamos impepinablemente a nuestro cliente interno, es decir, a la gente que trabaja en nuestra organización. No sin mi cliente interno. Como yo digo, ¿vamos a conformarnos haciendo que nuestra gente utilice su creatividad en sus Instagram? A ver, me parece fantástico, ¿no? Que lo utilicen en sus Instagram y en sus aficiones, ¿no? Me parece muy bien. Pero evidentemente es una pena no utilizar la creatividad de nuestro talento interno, porque es el intangible más precioso que tenemos ahora mismo como organización, ¿sí? Y al final es lo que nos va a llevar a situarnos en el próximo nivel. Es curioso, yo digo muchas veces es curioso, pero es que realmente estoy encontrando muchas cosas que me hacen plantearme muchas preguntas. Es curioso cómo las organizaciones, todo el mundo que se dedica a consumo o a vender, todo el mundo ha hecho alguna vez o hace habitualmente focus group con sus clientes externos, ¿no? ¿Qué piensas de este calzado? ¿O qué piensas de este producto? ¿O comprarías este champú? ¿O qué te parece esta cerveza? ¿O añadirías este sabor a este jugo? Etcétera, etcétera. Y curiosamente no existe la tradición de hacer el mismo procedimiento, un focus group, que es súper sencillo de hacer, con el cliente interno, es decir, con nuestra gente, pensando nuevas maneras, ¿no? de mejorar o nuestro producto o productos y servicios dentro de nuestra organización. El cliente interno, si nosotros estamos pensando en nuestra organización como, ¿no? 3 grandes áreas, que son la estrategia, la táctica y la operativa, las operaciones, ya sabéis que yo soy muy cansina hablando siempre de todo esto, ¿no? Pero para los que no me lo habéis oído todavía, ¿no? Estrategia, recordemos que es, ¿no? El qué, ¿no? Los que marcan el qué, táctica, los que marcan el cómo, y operaciones, ¿no? El make it happen, ¿no? Los que hacen que la cosa pase. ¿Qué sucede? Si lo pensamos fríamente, el porcentaje más grande de población, digamos, de cliente interno, está en las operaciones, que evidentemente es donde se encuentra el cliente externo también. Es decir, nadie como el cliente interno que está en operaciones conoce al cliente externo, qué quiere, qué pide, cómo se comporta. De manera que es extremadamente útil utilizar al cliente interno y no a alguien de fuera, que teóricamente puede ser fantástico, pero en realidad no conoce a este cliente interno, a este cliente externo como lo conoce nuestro cliente interno. Sería una pérdida de oportunidad tremenda no utilizar a este cliente interno para desarrollar productos y servicios
que nos van a permitir llegar, ¿no? y enamorar y ser mucho más relevantes a este cliente externo, pero no solo eso, sería un error no utilizar a este cliente interno para estar pensando en nuevos productos y servicios que utiliza este propio cliente interno, ¿no? como usuario de la empresa. De manera que si nosotros, en lugar de estar pensando solo en teoría y en PowerPoints, que me parece muy guay, o sea, podemos continuar, ¿no? pensando todo esto, pero en este momento, que no es momento de PowerPoints, sino que es momento de acción, o sea, es mucho más interesante estar viendo, ¿no? Cómo co-creando con el cliente interno podemos estar sacando productos tangibles e intangibles de una manera mucho más ágil y además productos mucho más sexys, mucho más auténticos y mucho más operacionales, que van a llegar mucho más rápido, se van a producir mucho más rápido y van a conectar mucho más rápido con este cliente final, ¿no? con este cliente externo, que es el que trae el dinero a la empresa. Evidentemente, no hay nada más motivador que te pregunten, que contribuir, ¿no? Pensemos un poco, ¿no? nosotros mismos, si no te preguntan, no te sientes involucrado. Y si no te sientes involucrado, no estás motivado, ¿no? Muchas veces la gente me dice, ¡ay, Emma, vamos a hacer un curso de motivación! La motivación no es un curso. La motivación realmente se consigue con acción y la principal acción que hace que la gente se motive, es decir, que entre en la película, ¿no? En nuestra película, en nuestra realidad, es pedirle que forme parte de ella, ¿no? De este modo conseguimos algo súper relevante, que es despertar este intraprendedor que todos llevamos dentro. ¿Qué es un intraprendedor? O una intraprendedora, ¿no? ¿Qué es esto de intraprender? Intraprender está muy vinculado con esto que digo yo, ¿no? Del post-it a la acción. Menos PowerPoints y más realidad, ¿no? Y vamos manos a la obra. Al final, cuando nosotros pensamos en un emprendedor o en una emprendedora, ¿no? Estamos pensando, ¿no? Pues caramba, en todo, ¿no? En todos estos elementos, todos estos ingredientes que estamos viendo ahora mismo en esta diapositiva, ¿no? Estamos pensando en alguien con iniciativa, con autonomía, que contribuye, que colabora, que es como súper orientado, ¿no? a la acción y poco a los formularios y a la administración. Alguien que tiene este empuje, ¿no? Alguien que propone, alguien que tira adelante, ¿no? un negocio o una idea. ¿Qué sucede? Tú puedes ser emprendedor, pero dentro de una empresa, con lo cual eres un intraprendedor. Esta empresa que tiene esta cultura que hace que este cliente interno se sienta parte de ella, vas a despertar el intraprendedor que todos, de una manera u otra, llevamos dentro, alineado con los talentos naturales, ¿no? que nosotros tenemos. Estamos en un momento donde todos soñamos tener este tipo de perfiles, ¿no? Un perfil con iniciativa, un perfil autónomo, que no le tienes que decir las cosas, un perfil que contribuye, que llega y te dice 1000 ideas o te propone 1000 ideas, un perfil que colabora, que no está pensando en el problema, sino que siempre está pensando en, venga, vamos a ver qué recursos podemos encontrarnos o con quién me puedo asociar para hacer esto. Y sobre todo un momento ahora en el que estamos, donde todo tiene que ir muy rápido y donde es muy importante, ¿no? Estar encontrando soluciones rápidas. Todos estamos soñando, ¿no? Con este cliente interno, que es un cliente interno que no está pensando en el formulario o a quién le pido permiso o esto está parado porque está esperando la firma de alguien. ¿Qué quiere decir todo esto, ¿no? Intraprender en realidad es una actitud. Yo no necesito ser manager o ser jefe de nada. Porque al final intraprender es una actitud tuya de contribución que desde la posición donde tú estés, da igual si eres operario en una fábrica o si eres asesor en una tienda o si estás en un departamento de contabilidad o si estás llevando un tema administrativo o si eres de un área de innovación y desarrollo, da igual, todos podemos colaborar y todos podemos sacar el emprendedor que llevamos dentro. Porque al final, ahora mismo, es un momento en el que para prosperar en este nuevo entorno, donde todo está pasando tan rápido y donde el viejo mundo, ¿no? Finalmente ha desaparecido y estamos viendo, ¿no? que el modelo de economía circular del siglo XX ha muerto ya, es decir, ¿no? todo lo que el mundo hablaba del círculo virtuoso de la economía. El círculo virtuoso de la economía era virtuoso en el siglo XX, pero no en el siglo XXI. De modo que es necesario empezar a crear un nuevo relato, ¿no? Y empezar a crear nuestra economía,
¿no? La de las personas que estamos viviendo el aquí y el ahora. En el siglo XX no había COVID-19, en el siglo XX no funcionábamos con la rapidez y la celeridad, no teníamos las redes sociales, no estábamos hiperconectados como estamos ahora, de modo que es necesario repensar nuevos modelos. Y estos nuevos modelos no vendrá un ente, ¿no? Superior o un super mega gurú y nos dirá, tened, este es el modelo. Lo guay del momento es que este modelo, chicos, lo vamos a estar creando nosotros, ¿sí? De manera que la respuesta ya no nos viene de aquí, la respuesta nos viene de aquí, ¿sí? Por lo tanto, es un gran momento para estar confiando y potenciando lo que tenemos ahora mismo en nuestro entorno y en nuestras manos para realmente sacar nuestra mejor versión. Todas las organizaciones ahora mismo, chicos, tenemos una oportunidad de oro para repensar nuestros roles. ¿Queremos realmente job descriptions? ¿Queremos a gente que se limitan con sus tareas? ¿O queremos hablar de roles, que es algo como mucho más flexible y mucho más cíclico? Repensemos las estructuras. ¿Realmente queremos estas empresas hiperjerarquizadas donde estamos pensando quién reporta a quién y este reporta a este y este a este y este a este y este a este y al final nos separan tantos niveles del cliente final como niveles tenemos en la empresa? ¿O es interesante estar pensando, ¿no?, dentro de nuestras posibilidades, cómo podemos estar flexibilizando estas estructuras, ¿no? Es el momento de repensar perfiles también, ¿no? Y eso no significa que de golpe yo decida este perfil no me sirve, pero es el momento de pensar, este perfil me encaja aquí, esta persona sí ha estado siempre haciendo esto, pero realmente ¿no sería mucho mejor que estuviese haciendo esta otra cosa? ¿Sí? Es el momento de repensar también herramientas y métricas, ¿sí? En el sentido que no por tener una herramienta determinada voy a hacer las cosas mejor, si antes no me he planteado qué necesito hacer. Una de las grandes preguntas que me hace ahora la gente, ¿no? Emma, ¿qué herramienta compro? ¿O qué herramienta hago? Y yo digo, no compres nada. Al final en el mercado hay un montón de herramientas gratis que podemos estar utilizando y que se aplican en un momento, ¿no? Sin ir más lejos, y lo comparto con vosotros, ¿no?, porque me dieron permiso para hacerlo. Uno de mis clientes, que es la Euroliga de baloncesto, ellos, en el momento en el que todo esto estalló, no tenían intranet, ni tenían, digamos, evidentemente tienen, ¿no?, toda una serie de softwares y tal, pero no tenían algo que conectase toda su gente. Y les dije, no invirtáis en nada, crearos un Instagram interno cerrado para vosotros. Y toda la comunidad de la Euroliga es un Instagram donde el presidente hace sus Instagram Stories, donde una gente hace un live, donde hacen formaciones de una determinada manera también, de manera que una cosa tan fácil y tan cotidiana como un Instagram se puede convertir en la nueva intranet, que además es fácil de implementar, todo el mundo sabe cómo funciona y es gratis, ¿no? Y no solo eso, es el momento también de repensar muchas métricas, ¿sí? Evidentemente hablábamos, ¿no? Prosperar va más allá de vender. Sí, porque es que ahora mismo vamos a estar viendo que a lo mejor no estamos llegando a los mismos niveles de ventas del año pasado, porque el año pasado era otra coyuntura y esta es otra, pero es el momento fantástico para empezar a explorar nuevas métricas, ¿sí? Métricas que hablen de interacción con clientes, métricas que hablen de qué reputación estamos consiguiendo como marca, métricas que involucren, ¿no?, por ejemplo, cómo trabajamos la creatividad con nuestros clientes internos, ¿no? Y todo eso, incluso nuestro propio cliente interno puede ayudarnos a encontrar esta métrica. Y sobre todo productos, ¿sí? Nuestros clientes internos son nuestros prescriptores, ¿no?, y normalmente los primeros usuarios de los productos que nosotros hacemos. De modo que utilicemos, ¿no?, este espíritu y esta creatividad y este talento que todo ser humano tiene, da igual en qué posición trabaje, da igual en qué departamento, da igual si tiene 20 años, da igual si tiene 50, da igual si empezó ayer o da igual si lleva 30 años trabajando en la empresa, todo el mundo tiene un talento. Y realmente como empresarios o empresarias o como managers, CEOs, presidentes de una empresa, sería, digamos, un error tremendo en nuestra cuenta de resultados no estar utilizando el intangible más grande que nosotros tenemos, que es el talento de la gente a la que estamos pagando, ¿no? Es el porcentaje de costo de personal sobre facturación o la línea de costo de personal estanco, que todos sabemos es una de las principales líneas de coste de nuestra organización, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos aprovechando todo esto más allá de la contribución inmediata, ¿no?, y tangible? Estamos utilizando la contribución intangible que mi gente me puede proporcionar.
Y vinculado con todo esto, y ya con esto ya voy acabando para abrir aquí las preguntas y comentarios, y evidentemente, chicos, yo aquí encantada de compartir, crear no significa pasarse el día encerrado en una sala haciendo brainstorming o pegando post-its. Ni se trata de ahora, venga, vamos a hacer un curso de Design Thinking, o vamos a hacer un curso de Scrum, o vamos a hacer un curso de mapas de no sé qué. A ver, estupendo, ¿no? Pero al final crear es mucho más sencillo que todo esto, ¿no? Al final crear es... de manera colectiva o de manera individual, estar pensando ¿cómo le puedo dar la vuelta a todo esto, ¿no? Y para esto hay un método que a mí me encanta, que es este que os dejo aquí, que es el método Scamper. El método Scamper es un método muy antiguo, ¿sí? O sea, parece, ¿no?, que estas cosas de creatividad tienen que ser cosas que se han inventado este año, ¿no?, para que sean molonas y sean cool. Pues no. Scamper es un método muy antiguo, pero es un back to basics muy eficaz que entiende todo el mundo, que son toda una serie de preguntas que yo me puedo estar autoformulando para empezar a crear cosas distintas, o a repensar o a evolucionar cosas que tengo a mi alrededor y que ya existen. De hecho, Scamper es una técnica fantástica para repensar, rediseñar, cambiar cosas que tengo yo a mi alrededor. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, elijamos, yo qué sé, un reloj, ¿vale? Elegimos un reloj. Vale, imaginaros que ya tenéis un reloj en vuestras manos y la primera pregunta que yo me puedo hacer es, para cambiar este reloj, ¿qué puedo sustituir de aquí? ¿Cuál de estas piezas puedo yo cambiar por otra cosa para hacer que este reloj sea algo distinto? La segunda pregunta, ¿cómo puedo combinar esto de maneras distintas para que esta cosa vaya más allá de lo que la gente hace habitualmente con un reloj? Más, ¿cómo puedo adaptar este reloj para que sea una mejor versión o para que sea algo distinto? Mira, ahora que estamos hablando de esto, estoy pensando en el Apple Watch. Pensad en el Apple Watch, ¿no?, sin ir más lejos, porque es un ejercicio muy claro, un resultado muy claro de un Scamper. La siguiente es modificar. ¿Qué componente puedo modificar en todo esto que me lleve a una versión distinta de este reloj? O algo distinto, una propuesta distinta. La siguiente es proponer para otros usos. Este reloj de pulsera, ¿qué otras cosas yo podría hacer con este reloj, ¿no?, para empezar a explorar otras cosas? La siguiente es eliminar. Eliminar va muy vinculado con frugalidad. Esto aquí, ¿qué me sobraría de este reloj? O qué puede, ¿no?, hacer que esto sea más minimal, o qué me puede hacer que esto sea más eficiente, o qué me puede abaratar el coste de esto, o ¿no?, simplemente cómo lo puedo hacer más limpio, o simplemente cómo lo puedo hacer más simple de usar, ¿sí? Porque muchas veces lo más sofisticado no es precisamente lo mejor, y esto muchos de vosotros lo sabéis, que habéis estado, ¿no?, sobre todo los que ya habéis estado implementando softwares complicados, seguro que muchas veces habéis dicho, ojalá no me hubiera puesto a implementar este software, ¿no? Y por último es reordenar. ¿Sí? Este proceso de este reloj, ¿lo hago así o a lo mejor es mejor que lo utilice de una manera distinta, ¿no? O en el momento de fabricación de este reloj, ¿qué tal si en lugar de empezar por aquí, empiezo por este otro lado? ¿Qué tendría yo al final? Pues imaginaros esta técnica tan sencilla con todos estos aspectos, con los roles que yo tengo, con las estructuras, con los perfiles, con las herramientas y las métricas, con los productos, haciendo participar a todo el mundo, ¿sí? Porque al final, cuando tú pides contribución, la mejor manera de repensar un rol es hacerlo con quien está haciendo ese trabajo. Nadie como esa persona te va a dar una idea, ¿no? No es lo mismo que yo diga, ay, voy a repensar el rol, pues venga, dirección y recursos humanos, vamos a hacer esta propuesta y aquí la plantamos. No, eso no es co-creación. La gracia está en involucrar, ¿no?, también a la persona que está haciendo esto. De manera que vamos a estar consiguiendo crear roles, estructuras, perfiles, herramientas, métricas, productos mucho más ágiles, mucho más auténticos, mucho más ligeros, mucho más flexibles. Me gustaría acabar con una reflexión que es una vivencia que yo tuve hace ya 20 años, que yo ya tengo una edad. Era el año 2000 y era la primera vez
que yo visitaba Hong Kong. En esa época yo formaba parte del equipo de expansión internacional de Mango, de la marca de moda, y era la primera vez que yo visitaba una ciudad asiática. Yo tenía 25 años y llegué a Hong Kong. Y viniendo de Europa, ¿no? Me encuentro pues esos súper mega rascacielos. Hong Kong es la aglomeración urbana más alta del mundo, incluso más alta que Nueva York. Y para mi sorpresa me encuentro que digamos, las estructuras que se utilizaban para construir rascacielos en Hong Kong no estaban hechas de acero, estaban hechas de bambú. Eran bambús entrelazados, ¿no? Y al final yo pregunté, bueno, pero por el amor de Dios, pero ¿cómo podéis, ¿no? llegar a construir cosas tan altas con bambú, ¿no? Y una persona local me dijo de la manera más clara, dice, bueno, es que el bambú es la cosa más flexible, más ligera y más resistente. Nosotros montamos una bastida, ¿no? Rápidamente y podemos crear un edificio también muy, muy rápido. Y no solo eso, ¿no? Al final pensando también en que es una zona, ¿no? Muy proclive a todo lo que son seísmos, ¿no? y huracanes, al final toda la construcción es una construcción que se basa en la flexibilidad. Es decir, los edificios no son robustos y rígidos, sino que son flexibles y tienen, ¿no? Torsión y amortiguadores, porque solo de esta manera pueden realmente resistir los embates o los embistes, no sé exactamente, ¿no? el nombre técnico, de fenómenos sísmicos. Creo que es un paralelismo muy interesante para estarnos aplicando ahora mismo en las organizaciones, ¿no? Cómo más flexibles, cuanto más flexibles seamos, cuanto menos complicadas, cuanto menos técnicas seamos y cuanto, digamos, más directamente trabajemos con nuestra gente, más flexibles seremos, ya no solo esta crisis del COVID, nos vendrán muchas más. En el siglo XXI ya llevamos 3. La primera fueron las Torres Gemelas, luego tuvimos el escándalo de Lehman Brothers, ahora tenemos el COVID. ¿Cuánto tardaremos en tener la siguiente? De manera que no hay nada como estar contando con nuestra gente y estar pensando comunidad, cultura, coyuntura para crear este escenario genial y co-crear con nuestra gente. Muy bien, familia. Vaya rollo os he soltado, ¿no? De buena mañana, espero que no os hayáis dormido mucho y que hayáis tomado un buen café. Para nada, todo lo contrario, Emma. Ay, muchísimas gracias por la paciencia. Y aquí ahora estoy más que encantada. Si no os importa, paro de compartir. Le pasaré el PDF, evidentemente, a CISEC para que estén a vuestra disposición. Y estoy aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, Emma. Cuántas ideas nos has compartido. Y bueno, pues ahora pasamos un poco la palabra pues, a todos los asistentes que tenemos, a los cuales invitamos a que abran sus cámaras, ¿verdad, Mónica? Para que les podamos ver y así como que se hace todo más empático, ¿no? Y más cercano, ya que muchos nos conocemos. ¡Ay, sí! Veo a nombres familiares. ¡Qué alegría! Sí. Exactamente. Y si quieren, Monse, lo que se animan a hacer unas preguntas, nada más quiero recordarles rapidísimo que el día de mañana tenemos una capacitación bastante interesante que se llama De Empresario a Empresario, en el cual algunos representantes de empresas de calzado bastante conocidos aquí en el gremio van a estar tocando algunos puntos bastante interesantes. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar y nada más aquí está la imagen y quedamos a sus órdenes y adelante con las preguntas. ¡Qué guay! La verdad es que yo creo que mañana, porque venimos de 5 webinars, donde bueno, pues hemos estado trayendo profesionales, obviamente, referentes, que nos han aportado muchísimo, pero yo creo que el colofón mañana va a ser muy interesante cuando realmente hablemos un poco de los propios empresarios, ¿no? Que los propios empresarios tomen la palabra y que nos cuenten un poco, pues bueno, cómo ven el futuro, porque creo que va a haber pues muchas sinergias y muchas cosas que nos aporten mucho valor a todos. ¡Qué guay! Muy padre. Bueno, ahora yo tenía la pregunta de Luis, ¿no? Luis, manifiéstate. No, Luis comentaba que ha sido por error. Ah, vaya. Ahora yo que estaba ilusionada aquí de contestar una pregunta. Pero bueno. Bueno, Marlene te felicita. Felicidades, excelentes ideas, Emma. Ay, qué amable. Mil gracias, Marlene. ¿Alguien se anima a
hacer la primera pregunta y romper el hielo. ¿Alguien quiere compartir algo? O yo qué sé, aprovechad. O que yo qué sé, que os comparta alguna receta o algo. Hola Pedro, qué ilusión verte. ¿Cómo estás? Igualmente, Emma. Pues, qué alegría, qué bien te veo. Gracias. Igualmente, un gusto, de verdad. Mucho gusto en saludarte. Agradecer a la Cámara, obviamente a la Cámara Nacional ACISEC, esta oportunidad, a Monse como siempre, y desde luego llenísimo tu presentación de ideas, de muchas notas y de todo eso, ¿no? Me encantaría, si pudieras, en un momento dado, porque en algún lado, en otro lado también lo mencionaste, hacer ese Instagram interno para la empresa que habías mencionado, que nos pudiera servir mucho para todo este proceso de creación y de innovación. Si pudieras puntualizar un poquito allá, me encantaría y de antemano te lo agradezco. Claro que sí, hay un placer, Pedro. Pues mira, esta historia es muy clara. La Euroliga de Baloncesto son la organización que dirigen todo lo que es la Liga de Baloncesto Europea y ellos tienen una sede muy importante en Barcelona, aquí en España, y luego tienen en Luxemburgo y en Londres. Entonces, ellos, digamos, la organización técnicamente son 100 personas que mueven el back office y luego evidentemente están los clubs, los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente lo que les pasaba es que estaban muy acostumbrados a estar viajando siempre y a estar en movimiento siempre. Nunca habían tenido la necesidad ni de plantearse un trabajo en remoto, ni de plantearse una intranet, ni nada por el estilo. Cuando todo esto estalló, al final yo les dije, digo, vamos a ver, ¿qué necesitamos, no? Exactamente, porque la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué necesito? Pues necesito tener una herramienta para que la gente esté conectada, para yo lanzar mensajes y también pues para que la gente esté motivada, ¿no? Y compartiendo. Jolín, pues es que esto ya existe. No necesitamos comprar una herramienta corporativa. Esto se llama Instagram. Sí. Entonces, la única diferencia es que en lugar de tener un Instagram unipersonal abierto, yo creo un Instagram que en este caso lo gestiona la persona de recursos humanos. Entonces ellos tienen un Instagram de Euroliga que es un Instagram cerrado, es una cuenta de Instagram normal y corriente a la que tú está cerrado, con lo cual tú para apuntarte tienes que pedir permiso y lo gestiona, evidentemente gestiona las altas la persona de recursos humanos. Entonces tienes a las 100 personas ahí dentro, es una herramienta gratuita y que ofrece muchas facilidades. Tú en un Instagram puedes hacer un Instagram Live, ¿sí? Entonces si tienes que hacer un pequeño curso o si tienes que hacer una charla del presidente o si tienes que lanzar algo urgente, patapam, pues haces un Live que puedes hacer, que además lo puedes lo puedes dejar ahí grabado. Puedes hacer stories, puedes hacer concursos con la gente para tenerlas motivados, puedes colgar documentos, ubicar links, hacer recomendaciones. Entonces, de esta manera, con una herramienta que todo el mundo sabe utilizar, porque casi todo el mundo tiene un Instagram y es muy fácil de descargar y de seguir, tienes a toda la empresa conectada y gratis, ¿no? Y no solo eso, es que es una herramienta muy sexy, ¿no? En este sentido, porque es como muy versátil y la experiencia es genial. Yo sinceramente creo que el Instagram son las nuevas intranets. No sé si he respondido con esto, Pedro. Sí, desde luego que sí. Muchas gracias. Tú lánzate, Pedro, ya verás cómo os gustará. Y el usuario se queda encantado, porque al final no son estas intranets rollo, ¿no? Corporativas, sino que es una herramienta súper guay y es, vale, tú consultas tu Insta y de paso la de tu empresa, ¿sabes? Está muy bien. Sí. Gracias. Un placer, muchos besos, Pedro. Emma, Gerard quiere hacer una pregunta. ¡Ay, Gerard! ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Nos la ha compartido por el chat y le ha animado a que te la hiciera. Claro, qué gusto. Me hubiera gustado saludar a Gerard. A ver. A ver. Bueno, pues... Y veo a Jaime también, míralo. Jaime. Sí, Jaime. Qué bien. Dime, Monse. Pues ha salido la pregunta. Perdón. A ver si la puedo recuperar yo por aquí. No, la tengo yo aquí. Dice, me parece interesante el concepto de crear nuestra nueva realidad. ¿Qué elementos priorizas para este desarrollo? Pues depende de lo que necesites. Claro, por eso digo que... Esta respuesta es muy gallega, pero claro, ¿qué es lo guay? También en esto lo interesante es que depende de la organización que yo esté,
y del tipo de sector y el tipo de organización, voy a necesitar desarrollar primero una cosa u otra. Pues mejor, porque no todos vamos a necesitar desarrollar lo mismo ni en el mismo orden, porque cada empresa es distinta y única, que es lo sexy, ¿no? Y lo auténtico de todo esto. Entonces, para mí, lo principal es, ostras, pregúntale a tu cliente interno, oye, ¿por dónde crees que tenemos que empezar? Muy bien. Vale la pena probarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, más preguntas que queráis hacerle a Emma. Aprovechando que tenemos aquí a Emma. Ay, gracias a ti, Gerard. Gerard, ¿te he contestado con esto? ¿Ha sido suficiente, Gerard? No sé, pero parece Sí, como que no ha abierto el dice audio. que sí. Ya lo estoy viendo por aquí. Gracias, Gerard. Muchos besos. ¿Quién más? ¿Quién más me pregunta? Venga, ¿quién más se anima? Venga, Manuel. Hola, Manuel. El micrófono, Manuel, si no, no te oímos. Aquí. Ahora, uy, Fuera, no. fuera. Buenas tardes allá, Emma. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Gracias por todas tus ideas y todo lo que compartes con nosotros. Fíjate que te escuchaba y me detuve en una frase que dijiste con relación a postergar todo, a procrastinar. Y yo creo que la mayoría de las empresas tenemos un montón de ideas, nuestros colaboradores, nosotros mismos, nuestros jefes. Y sin duda, dependiendo del grado de motivación, empezamos con mucho ímpetu, generamos esas ideas, pero yo pienso que el gran problema en el mundo, por lo menos acá en nuestro país, en nuestra cultura, es el tema de procrastinar, de dejar las cosas para después. Sin duda, para mí, el elemento más importante es la motivación a continuar con tus proyectos y llevarlos a cabo. Creo que es una condición generalizada, creo que es en el mundo, con respecto a iniciar algo y no culminarlo. Sé que tiene mucho que ver con la decisión propia, pero creo que también hay cosas por hacer como organización para evitar estar procrastinando, rezagando en el tiempo las actividades que tú sabes que son importantes, pero la mayoría de las veces el día a día, tus cosas cotidianas, tu falta de sentido de urgencia, no las haces. Creo que sí nos cambia la mentalidad esta crisis y creo que ahora va a ser menos permitido el tema de estar retrasando los proyectos. Pero mi pregunta es si tú conoces alguna técnica, si conoces algo con respecto a dejar de procrastinar, que para mí es una de las cosas más importantes por hacer en mí mismo, en mi organización, pero también en el país, en mi lugar de origen. Es global, ¿eh? Es global, Manuel. Muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy útil. Mira, ¿sabes qué sucede? Pasa muy a menudo en las organizaciones, ¿sí? Entre las reuniones, entre proyectos súper complejos, al final las cosas se hacen como una montaña y no se hace nada, ¿no? Y acabamos con la parálisis por el análisis, ¿sí? Yo lo que recomiendo mucho... yo soy como muy fan de Agile, aquí tengo algunos supervivientes de mis sesiones de Agile, pero tampoco es necesario practicar Agile. Yo soy muy fan de las cositas sencillas. Ahora mismo es el momento de lo sencillo, ¿sí? Muchas veces la procrastinación está muy vinculada con proyectos muy, muy, muy largos, que a lo mejor se empiezan con una gran ilusión, pero claro, o sea, no ves nunca el final, ¿no? Entonces, evidentemente, tú puedes tener un proyecto súper bien trazado, súper bien dibujado y súper perfecto, pero claro, es a lo mejor un proyecto tan sofisticado, tan largo, que ya es que te da como flojera, ¿no? Ya ponerte y dices, venga, abandono. Es un momento muy interesante ahora mismo para hacer speed projects. Es decir, planteémonos algo que en 4 semanas esté hecho, o en 2 semanas. Salga como salga, porque ahora mismo no es un momento de héroes de los proyectos o de héroes del Microsoft Project. Ahora es el momento de vamos a hacer que las cosas pasen. Y pues eso, ¿no? Me voy de nuevo al caso del Instagram. Aquí, ¿yo qué es lo que necesito? Que mi gente se comunique. Genial. Voy a ver cuál es la mínima expresión
que yo necesito para hacer que todas estas cosas estén pasando. Entonces es el momento de desacomplejarnos, ¿no? Y de desencorsetarnos. En el sentido que, oye, ¿por qué no utilizar en tu realidad corporate herramientas, elementos, procesos que tú estás utilizando en tu vida cotidiana? O que a lo mejor ya tienes, ¿no? Muchas veces la gente me pregunta, ay, Emma, ¿perdón? Ah, vale. Muchas veces la gente me dice, Emma, ¿qué herramienta utilizo para hacer encuestas a mis empleados? Y digo, pues muy sencilla, te vas a donde los de marketing y utilizas lo mismo que utilizan los de marketing para su cliente final, pero con tus clientes internos. La frugalidad también es esto. O sea, frugalidad es, ostras, ¿no? Y también está vinculado con el Scalper. Yo tengo esta herramienta ya, ¿qué otros usos le puedo dar? ¿No? Porque esta herramienta ya la tengo pagada y ya la tengo funcionando, ¿no? Entonces, y si a lo mejor no tengo nada, oye, ¿qué hay por ahí, ¿no? Disponible o qué ideas tenéis. Y entonces, seguro que vas a tener en tu equipo, pues alguien súper jovencito, ¿no? Súper techie que te va a decir, ¡oh, pues ahora mismo hay una plataforma que no sé qué, que te... Porque es que casi todo está inventado, ¿no? Y la ventaja de todo esto es que muchas de estas cosas son gratis o son muy baratas y están funcionando ahí, ¿no? Ya lo vemos en los colegios, ¿no? Ahora mismo supongo que en México está pasando también, ¿no? Que los colegios están cerrados. Ningún colegio tenía una plataforma de formación online. Y todo el mundo al final que estamos utilizando, pues el Google Classroom, ¿no? Que es ahí como súper fácil y súper sencillo. Y vamos haciendo, ¿no? Entonces, el secreto para no procrastinar es poner cositas muy fáciles y estar pensando, ¿para qué lo quiero? Y pensando para qué, o sea, ¿qué necesito? ¿Cuál va a ser la mínima expresión que me va a permitir cumplir de manera muy fácil esta necesidad? No sé si con esto te he contestado, Manuel. ¿Sí? Que no te oigo. Tienes el... Sí, totalmente. Muchas gracias, te agradezco la respuesta. Un placer. Gracias a ti, Manuel. Igualmente. Gracias. ¿Qué más, familia? ¿Qué más tenéis aquí para la tía Emma? ¿Alguien más que se anime a preguntar? Claro, hombre, yo estoy aquí con mi café alegremente pasando la tarde. Creo que les has dejado sin palabras, Emma. Hola, Emma. ¡Ay, Gerard, ¿cómo estás? Perdón que te nuevamente tome la palabra. Claro. Buenas tardes, buenos días a todos. Y bueno, este concepto que dijiste no es más atinado a la realidad del de Speed Projects, porque justamente ahora las necesidades así lo ameritan. Nuestra realidad, y como lo maneja acá nuestra autoridad, nuestra nueva realidad, requiere que los proyectos sean inmediatos y las acciones inmediatas. Entonces, cualquier negocio emergente que se pueda realizar ahora, pues necesita acciones de 4 semanas y creo que es mucho. Entonces, interesante ese concepto. Muchas gracias, Emma, por compartirlo. Un placer, un placer. Yo muy fan. Además, pensemos, o sea, los proyectos rápidos son súper baratos, son súper sostenibles y si encima lo hacemos con gente nuestra de dentro, todavía más. Y además el online nos puede ayudar a hacer las cosas todavía más baratas, ¿no? Porque muchas veces tú dices, ay, bueno, a lo mejor necesito a alguien que me explique un método. Vale, a lo mejor sí que vas a acudir a alguien de fuera, ¿no? Pero bueno, haces un webinar de 1 hora, 2 horas y con todo esto ya tienes una metodología para hacer que las cosas pasen, ¿no? Es el momento de las pequeñas, grandes cosas. Muchas gracias, Gerard. Gracias, Gerard. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien con alguna duda? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? Hola, Emma, soy Jaime. ¿Cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Muy bien. Yo quería más hacerte un comentario. Creo que ahorita no estamos en época de planear, porque muchas veces tenemos mucha incertidumbre del futuro, no sabemos qué vamos a pasar y muchos queremos tener todo listo para empezar a accionar y eso no es ahorita el momento. Yo creo que ahorita el momento es de adaptarse. Nuestro largo plazo a lo mejor es el mes que entra y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y digo, creo que la palabra clave que tú dijiste es el mínimo producto aceptable, ¿no? Totalmente. Hay veces que no tenemos que empezar con todo terminado como lo queremos, tenemos que hacer un producto mínimo aceptable y de ahí ir construyendo como va tomando en el mercado y depende de la situación que estamos teniendo. Porque en periodos de incertidumbre, pues es ágil y se acabó, ¿no?
100%. 100%, Jaime, muchas gracias por tu aportación. ¿Sabes qué sucede? A ver, en realidad estamos luchando contra un parámetro con el que nos han estandarizado durante muchos años. A ver, es normal, pero claro, también tenemos que entender que este parámetro funcionaba en una coyuntura determinada donde el mundo era mucho más lento. Entonces, yo solo digo, pensemos en esto, ¿no? Porque ya, ¿no?, todos los empresarios, todas las organizaciones, ya nos estábamos planteando muchas preguntas antes de que llegase el COVID. Jolín, pues aprovechémoslo, ¿no? Porque es que ahora ya no tenemos más opción. Pues venga, surfeemos, ¿no? Surfeemos. Muy buen punto, Jaime, muy buen punto. ¿Qué más? ¿Qué más? Hola Emma, Gustavo Millet. ¡Pero Gustavo! ¡Pero qué alegría! Pero si esto parece aquí una reunión de antiguos alumnos, estamos aquí estupendos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Pues hay como todos acá preocupados, pero hay que ocuparnos, claro, ¿no? Sí, más bien, Emma, dos puntos, ¿no? Y acá, pues hacer un comentario a lo que dice Jaime, ¿no? Yo creo que la parte de la planeación estratégica que tanto se trabajó, pues creo que esto vino a romper todo paradigma, ¿no? Yo creo que esto de planear, como decía Jaime ahorita, pues es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que ahorita tenemos que trabajar en la parte del cliente interno y nuestro cliente externo, ¿no? La cual, pues sí me preocupa mucho en cuestión a los colaboradores, el regreso, aunque va a ser paulatino a la normalidad, yo creo que sí va a haber algo fuerte psicológico también, ¿no? Eso, estar en casa durante más de 2 meses o puede ser hasta un poco más, sí. pues ese regreso a la vida cotidiana del trabajo va a ser algo muy difícil de volver a encaminar porque las cosas van a ser diferentes, ¿sí? Y en la parte del cliente externo, ¿no? Y en especial a los que tenemos tiendas, ¿no? ¿Cómo será o cómo percibes ese comportamiento que va a tener ese cliente, ¿sí? En esta nueva forma de vida, ¿no? Al asistir a tu tienda, ¿cómo será ese comportamiento, ¿no? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Sabes qué, Gustavo? Es un momento fascinante, porque estamos en un momento en el que vamos a co-crear con nuestro cliente externo una nueva manera de crear experiencias. Es brutal. El otro día lo hablaba con los de L'Oréal, que era en plan, bueno, los de L'Oréal, claro, tienen sus marcas, Kiehl's, Lancôme, etcétera, etcétera, y claro, ellos es en plan, ¿pero qué hacemos nosotros? Si nosotros no tocamos a la gente para hacer el diagnóstico y tal. Bueno, yo digo, bueno, pues que a lo mejor lo que vais a hacer es que venga la gente y vosotros les vais a enseñar a hacerse ellos mismos su diagnóstico en la tienda. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? También es cierto que las marcas de retail, ¿no? Hasta ahora estábamos como muy acostumbradas a estar pensando, ¿no?, en qué tipo de experiencia hacíamos, trazábamos nosotros el journey, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que a lo mejor ahora, aprovechando que estamos todavía, ¿no?, en este confinamiento y que las tiendas todavía no han abierto, es el momento ideal para hacer un focus group online con clientes tuyos de confianza, que seguro que los tienes, Gustavo, y estarles pidiendo, oye, vosotros, ¿qué os vais a esperar de nuestra tienda cuando volváis? Evidentemente hay un tema de sentido común, ¿no? Porque evidentemente pues vamos a tener en la tienda, pues vamos a ir con mascarillas, así que un gran momento para hacer branding, mascarillas brandeadas, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que esto es un área de negocio interesante. Evidentemente en la tienda vamos a tener que tener el gel hidroalcohólico y vamos a tener que estar pendientes, ¿no?, pues de un tema de limpieza, metacrilatos muy ligeros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para estar pensando esta nueva relación, co-creémosla con el cliente, porque el cliente nos va a decir un poco también, ¿no? Hay un momento, es un momento de emoción. Aquí un poco lo que yo he estado viendo, ¿no?, y un poco como he ido yo acompañando a muchos clientes míos, las tiendas han ido empezando a abrir dando cita. Bueno, primero ha habido como un tema de la tienda online, evidentemente, pero también tiendas que no tenían online estaban haciendo servicio a través de WhatsApp, ¿sí? Luego hay tiendas que empiezan a abrir, ¿no?, y abren dando cita, ¿sí? Aunque seas una tienda de ropa, el mismo Inditex abrió así, dando cita. Y ahora que ya, ¿no?, poco a poco va empezando otra vez a volver la gente, estamos encontrando cosas fascinantes como, por ejemplo, hacer un videotour de la tienda. Es decir, estamos viendo gente que compra por FaceTime. Es decir, llámame,
Tú en la tienda tienes a tu asesora, paseas a la persona por FaceTime, por la tienda, le explicas los productos, la persona se compra, tú le dejas el producto empaquetadito y se lo envías a su casa o la persona lo viene a recoger. Pero es la simple transacción de llevárselo. Entonces, es muy guay poder estar viendo con tu cliente, oye, ¿tú harías un FaceTime, una compra por FaceTime? Oye, tú, E ir preguntando. Es fascinante, porque ¿qué pasa? Claro, el cliente, la marca que se dirige, ¿no?, hacia él y le pregunta, oye, ¿a ti cómo te gustaría? ¿A ti cómo va? Evidentemente, cuando vaya a comprar, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a alguien que no le ha preguntado? No, va a venir a la tuya, porque siente que tú, ¿no?, que este cliente es importante. Entonces, va a ser un momento en el retail muy fascinante de practicar la gratitud. Es decir, gratitud nosotros hacia el cliente que decide venir a gastarse el dinero, ¿no?, con nosotros, y gratitud del cliente de sentir que nosotros lo involucramos en todo nuestro universo, ¿no?, hasta el momento que le estamos preguntando cómo quiere que nosotros le sirvamos. Y esto es fascinante. No sé si te ha ayudado con esto, Gustavo. Yo soy súper fan de los focus groups. Mira, haz una cosa, haz un after work con tus clientes, que seguro que se pasan la mañana haciendo zooms con la oficina y es un rollo. Entonces, por la tarde, tú les propones un after work y entonces tomas ahí a unos cuantos y haces una sesión así, tal igual. A la gente le encanta colaborar y le encanta dar su opinión. Aprovechémoslo. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Ya me contarás qué tal. Gracias, Emma. Uy, un beso, Gustavo. Emma, otra pregunta. Sí. Comenta Francisco que si un asociado, perdón, un colaborador, genera una idea a la organización y se capitaliza el negocio, ¿lo normal es premiarle o darle una compensación económica? ¿Qué opinas? Que yo le preguntaría a esta persona qué prefiere. Esto es de mucha risa, ¿eh? Es en plan, ¿cómo voy a preguntarle qué prefiere? Bueno, pues que a lo mejor esta persona a lo mejor no quiere dinero, a lo mejor quiere tiempo libre, o quiere un sabático, o quiere, no lo sé. Pregúntale al cliente interno. Yo le preguntaría. Porque pero depende sí de... había una gratificación, ¿no? Hombre, a ver, si todo esto se capitaliza en negocio, bueno, a mí me encantaría, vamos. Muy bien. Sí, si quieres, Francisco, cuéntanos luego o aparte, ¿no? Envíanos un chat o pídenos más en concreto qué tema es y te decimos. Pero sí, de todos modos, pensemos, las compensaciones no tienen que ser siempre económicas, ¿eh? Nos sorprendería ver esto, ya sabéis, ¿no?, los que habéis estado conmigo en sesión, hay como toda una palanca a nivel de beneficios y calidad de vida a activar que cada vez es más apreciada por la gente y más demandada. Muy bien. Bueno, Emma, ¿quién se anima? Perdón, me gustaría hacer aquí un comentario adicional. Como este ejemplo en el tema de co-crear, en algún momento leí alguna nota de toda esta parte de la industria de los aviones y toda esta cuestión, que ellos no tenían como un tema jerárquico respecto a la solución de problemas. Ellos a nivel general en todas las, digamos, en toda la organización decían, detectamos este problema y lo lanzaban. Y la gente, ella misma decía, oye, pues yo quiero participar, yo tengo ideas sobre esto y podría ser desde el director más alto hasta el puesto a lo mejor organizacionalmente más bajo. Y de cualquiera se sacaba una idea. Entonces, si ellos querían, hacían grupos de trabajo y daban soluciones. La solución que era viable y que se implementaba, efectivamente les daban una compensación económica, un día, algún libro, algo que los motivara. Pero creo que este tema de lanzar los retos de las problemáticas a toda la organización, creo que te ayuda mucho a que los empleados se sientan parte de los problemas y de las soluciones y además que se sientan escuchados. Totalmente. Qué buen punto, Mónica. Muy bueno, muy buen punto. Sí, señora. Sí, señora. Al final es que pensarlo, es que es una de las principales cuentas de una de las principales líneas de coste en vuestra cuenta de resultados, el coste de personal. De manera que la pregunta es esa, o sea, ¿voy a desperdiciar yo ¿no?, este intangible ¿no?, que me da mi gente? Y lo primero que va a pasar es que la gente cuando le preguntéis, ostras, se va a sorprender, pero es que les va a encantar. Les va a encantar.
los vais a tener súper enchufados, ya veréis. Luego ahí a las 12 de la noche, ¿no? Recibiendo propuestas ahí en el celular. Bienvenida. Pues... Hola, Emma. Hola, Orlando. Orlando. ¿Qué tal? Buenos días acá, buenas tardes allá. Oye, yo tengo una duda y pregunta para ustedes que ya van más avanzados allá en el tema de la apertura. ¿Cómo lo están haciendo con el tema de probarse las prendas? Porque pues aquí es un tema de contagio, ¿no? Sí. Entonces, en el tema de la venta al público, al retail, pues vivir la experiencia de probarse la ropa, pues es algo que es de lo que vivimos prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo están haciendo o qué posibles soluciones hay para que la gente, ya sea que se pruebe y se le ponga algo a la ropa para evitar un contagio o que no se pruebe, ¿verdad? Yo recuerdo que en algún momento en las tiendas grandes había una especie como de escáner que te tomaba la talla y te decía qué talla eres. Pero pues aquí en el caso nuestro, en México sobre todo, hay muchas variantes de tallas y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué crees que Lo que vamos a avanzar con eso? Buena pregunta, Orlando. Lo que estoy viendo yo en los retailers, ¿sí? Y un poco las soluciones a las que estamos llegando, dependiendo un poco de la medida de la tienda, pero lo que estamos haciendo es, normalmente hay abierto un probador sí, un probador no, un probador sí, un probador no, ¿vale? Tú también aquí, Montse, participa, porque tú también sabes mucho de este tema, pero hay como probadores alternos y hay como una rotación de producto, ¿sí? Es decir, el producto que se prueba, que se ha probado alguien, se pone como en cuarentena, por decirlo de alguna manera. Es decir, se desinfecta, se retira y entonces luego se pone a la venta pasado un tiempo prudencial. Pero hay que ser, muchas veces la gente, por eso, prefiere llevarse las cosas y probárselas en casa. Entonces vas de nuevo, ¿no? Flexibilizando y adaptándote un poco al cliente. Pero básicamente el tema es, mayoritariamente lo que estoy viendo son probadores alternos, si no, y rotación de producto con desinfección. ¿Sí, Montse, tú estás viendo algo distinto? En principio han puesto una cuarentena en el textil de 48 horas. O sea, ese producto en principio tiene que estar retirado de la venta, pasar por un proceso de limpieza y luego volver otra vez, hasta que realmente haya algún otro método que realmente pues, garantice pues, la idoneidad del producto y de que no es transmisor de COVID. Pero de momento sí que han puesto un mínimo de 48 horas. También el otro día hablábamos con Laureano, que tampoco se ha comprobado que el textil pues sea que realmente en el textil dure 48 horas el virus, que está comprobado que se mantiene mucho más, por ejemplo, una lata de Coca-Cola o incluso en madera, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco iremos aprendiendo también de la situación. Ahora está la incertidumbre que, bueno, han puesto los protocolos más extremos, que son las 48 horas. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Orlando, por preguntar. ¿Qué más preguntas tenemos? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. Bienvenido. Gracias. Hola, chicos. Mira, uno es como un comentario que yo estoy viendo en el sentido de que el enfoque del cambio en los negocios se está dando por la cuestión pandémica y sanitaria y queremos como regresar a una normalidad, ¿no? Sanitaria, por así decirlo. Pero detrás de este fenómeno hay también muchos otros fenómenos económicos a nivel mundial que no se están ponderando y se están perdiendo de vista. Entonces, desde mi perspectiva, al terminar la cuarentena sanitaria, pues viene también un reto económico. Ese es como un comentario. Y mi pregunta es, yo he percibido que directores y gerentes desconocen métricas para la toma de decisiones. Sí. Y mi pregunta sería, ¿cuál sería la estrategia más sencilla para poder llevar a cabo experimentos en línea, obtener una métrica y tomar una decisión? Ya que muchos invierten en redes, obtienen X cantidad de likes o comentarios, pero no necesariamente es información que el directivo le sirve para tomar una decisión entre hacer X o hacer Y. Entonces, ¿cuál sería una buena estrategia
una mínima estrategia viable como para poder echar a andar un experimento con un pequeño presupuesto de publicidad y después obtener una métrica y decir, esta métrica me está indicando que por aquí va a ir el negocio, por aquí va a ir la co-creación con mi audiencia, y entonces vamos a llevar a cabo esto en un esquema ágil o en un esquema esbelto. Esa sería mi pregunta. Muy, muy buena pregunta. ¿Sabes también qué pasa? A ver, esto evidentemente, ¿no? Gente más experta en digital te darían algo mucho mejor, ¿no? Pero digamos, yéndome a la parte humana de este desafío que tú planteas, yo creo que ahora mismo es un gran momento. Primero, ¿qué sucede? Que la gente pide cosas o encarga cosas y tampoco sabe exactamente para qué, ¿no? De modo que, claro, tiene métricas que es en plan... Entonces, para mí la pregunta clave es, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué quieres conseguir? O sea, ¿esta persona qué quiere conseguir? ¿Quiere conseguir leads? O sea, ¿quiere conseguir ser famoso? ¿Quiere conseguir que se le reconozca? ¿Quiere conseguir venta? ¿Qué quiere conseguir? ¿No? Si tú lo que quieres es trabajar awareness, ¿no? y trabajar conocimiento, al final, mira, de nuevo me voy a otro caso con L'Oréal, ¿no? De nuevo, ¿no? Si estamos pensando en cultura, coyuntura, comunidad, las mejores métricas en digital, ¿no? Van a ser aquellas que te humanicen al máximo tu tienda online. De modo que las mejores métricas estarán vinculadas con la comunidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? El otro día trabajábamos con la gente de Kiehl's, ¿no? Que son del grupo L'Oréal, los de cosmética. Claro, ¿qué estamos empezando a hacer? O sea, no lo hacen por mí, por el amor de Dios, pero estuvimos hablando de todo esto y luego los de marketing ya se pusieron a trabajar, ¿no? Que si no, yo sería aquí una super gurú. ¿Qué están haciendo ellos? O sea, están empezando a utilizar todas sus redes para hacer a través de redes lo que no pueden hacer a través de su tienda. Entonces, hacen diagnósticos de piel a través de redes, la persona de formación de la marca se abre, o sea, hace, ¿no? Hace una oficina abierta y está ahí disponible en un horario determinado, con lo cual cualquiera, ¿no? Desde cualquier lugar del país puede acceder al responsable de formación de Kiehl's haciendo una pregunta sobre su piel, etc, etc. Entonces, ¿qué sucede? Claro, esto es gratis. Bueno, es gratis. A ver, tú estás pagando ya a esta persona. El de formación no puede estar itinerando por las tiendas haciendo formación. Entonces, ¿qué hace? Pues, hola, voy a hacer formación de mi cliente externo, no del interno. ¿Sí? Entonces, de esta manera eres súper relevante, ¿no? Porque conectas con el cliente externo, utilizas las redes de una manera mucho más meaningful, ¿no? Mucho más significativa, ¿no? Y mucho más impactante que te envío esta información o te cuelgo este vídeo. Y aparte, claro, esta persona que te contacta te da una información que es oro. O sea, la información que te da el cliente ahora es súper importante. Y ellos están lanzando también ahora mismo, ellos están buscando continuamente la interacción con el cliente. Mira, síguelos. Seguramente en México deben estar haciendo la misma estrategia, ¿no? Que es, publican listas, en plan, dinos, ¿qué son las 5 primeras cosas que vas a hacer cuando salgas del confinamiento? O dinos, ¿cuál es el producto que te gustaría que no sé qué o que nos inventásemos? O pam, pam, pam. Y entonces, de esta manera, van teniendo al cliente conectado. Entonces, obtienen varias cosas. Claro, obtienen engagement, claro, obtienen reputación y no solo eso, obtienen información del cliente. ¿Qué obtiene el cliente a cambio? Evidentemente, pues que el de formación te esté atendiendo a ti y solo a ti. Pero claro, al final tú ya estás pagando a esta persona igual, como empresa, ¿no? No sé si con esto os he dado respuesta. Y baratito, y baratito. Hola, buenos días a todos. Saludos. Gracias por la invitación y compartir. Mira, nosotros manejamos un mercado orgánico aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Sí. Digamos que es el más importante y tenemos muchos clientes cada domingo. Decidimos pues no operarlo y ahorita pues ya estamos cuidando y viendo cuáles serán las nuevas medidas para implementar la apertura. Y bueno, pues el recinto es amplio, digamos que no es como un parque, pero digamos que es un pequeño parquecito, pero bueno, no sé cómo, no es un parque, ¿verdad? Está abierto. Sí, como una cancha unas 3 canchas de básquetbol así de amplias, ¿no?
por decir. Entonces, ¿cómo implementar, retomar con los clientes online, avisarles cómo van a llegar, cómo van a bajar el estacionamiento? O sea, que la gente, hay una zona gastronómica, tenemos una zona gastronómica, entonces estoy así pensando cómo implementar todo esto y que la gente le den todas las ganas de ir porque se ha implementado esta innovación que tú dices, jugando con el cliente, aprovechando pues todos estos cambios, ¿no? Para que sea divertido y también se divulgue, ¿no? La cosa es, que yo quiero es que la gente vaya con la seguridad, porque, y cómo manejarnos, ¿no? Cómo manifestárselo a nuestros clientes que nos visitan y a nuestros productores. Vale, deduzco entonces, Mónica, que lo vuestro es un espacio abierto donde tenéis una zona de ocio, ¿no? En plan food trucks, etcétera, etcétera, y otra zona donde debéis tener espacios pop-up de gente que vende. ¿Puede ser exacto, eso? y tenemos esta zona de terapias. Genial. Vale. Entonces, una vez, evidentemente, ¿no? Pensando en las regulaciones que tengáis de contacto y de manipulación de comida, yo lo que haría sería, rápidamente, seguro que tenéis alguno de vuestros clientes que lo podéis estar utilizando como embajador. ¿Sí? Entonces, yo lo que haría sería hacer un log con este cliente. Es decir, utilizarlo como de anfitrión virtual. No sé si me explico, ¿sí? Este cliente el primer día darle una cámara de manera que sea, y lo invitáis a comer o lo que sea, ¿no? Y entonces esta persona retransmite en directo, evidentemente vosotros tendréis que hacer un tema de señalética y todo eso, y esa persona darle un guión, o a lo mejor puede ser uno de vosotros, y entonces esta persona retransmite en directo como usuario los espacios, por dónde va pasando, qué va haciendo y qué journey, ¿no? qué recorrido hace. Claro, lo tenéis que tener muy parametrizado para que no sea muy tedioso. Pensad que, claro, tenéis que hacer un pequeño tutorial de la visita a vuestro espacio. No sé si me explico. Sí, estoy apuntando. Gracias. Emma, por aquí Liliana Patiño nos hace una pregunta. ¡Ay, Lili! Muy bien. Dice, su pregunta va orientada a cómo se pueden incluir pues este tipo de situaciones que estamos viviendo en los planes estratégicos de las empresas, sobre todo en los años que viene, y hablando de que puede haber un tema de desmotivación por parte de los colaboradores por este tema de que toda la planeación del año se ha tenido que ajustar y cómo lograr esos objetivos sin que esto pegue en el tema de la desmotivación, el tema de los objetivos de la empresa. Qué interesante todo esto, ¿eh? Claro, ¿qué sucede? Muy buena pregunta, Liliana. A ver, ¿qué sucede? Claro, si yo pensando en salarios, ¿no? Todos esos temas complicados, ¿no? Si estoy pensando en salarios, si tengo una parte variable que está vinculada a producción o a venta, o etcétera, etcétera, claro, es una realidad, la producción va a bajar y la venta va a bajar, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Si yo, digamos, ¿no? En mi cuenta de resultados he estado contando siempre, ¿no? Con las métricas más o menos habituales, es verdad que ahora, claro, es necesario un ejercicio de cambiar, ¿no? Poca gente está hablando de cómo va a impactar todo esto en los cambios de nuevas métricas y nuevas concepciones que vamos a estar haciendo de nuestras hojas de resultados, de nuestras P&Ls. Yo lo que le recomendaría a Lili es hacer un focus group un poco más controlado, en el sentido que no abrirlo a todo el mundo, sino elegir personas de varios niveles de expertise, de varias generaciones y de varias áreas operativas, y abrir un poco, hacer una sesión de trabajo muy rápida, de 2 horas, 3 horas como máximo, de nuevos indicadores que la gente utilizaría para medir su trabajo o su contribución. Es un momento fascinante para empezar a hablar de contribución y no de desempeño o de performance. ¿Sí? Porque, ¿qué sucede? El desempeño o la performance está muy vinculada a factores externos, como pueden ser ventas y producción. ¿Sí? Pero cuando la coyuntura cambia, es interesante
que la persona pueda continuar midiendo su progreso con otro tipo de KPIs, con otro tipo de indicadores. Entonces, es un momento estupendo para hacer limpieza por dentro de cosas que no estamos haciendo normalmente. Es el momento de repensar roles, es el momento de repensar planes de formación, es el momento de inventar herramientas que no tenemos, es el momento de estar pensando qué áreas entraban más en conflicto o qué áreas estaban haciendo doble trabajo y empezar a pensar en otra manera de organizarlo. ¿Sí? Y sobre todo, claro, no conozco la naturaleza del cliente interno de Liliana, ¿no? Entonces tampoco sabría decirle así a priori qué KPIs o qué indicadores les propondría, ¿no? Pero yo sí que implicaría mucho en una sesión algo controlada al cliente interno al trabajar en qué nuevos medidores o qué nuevos resultados podríamos estar utilizando para traquear la contribución, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que evidentemente el incentivo por ese resultado no vaya a ser un tema económico, porque a lo mejor no tengo el dinero para pagar, pero todo esto me va a abrir a nuevas maneras de estar retribuyendo. ¿Me explico con esto? No sé si respondo a Liliana. Liliana, te invito si quieres luego, envíanos un chat y dinos concretamente a lo mejor qué tipo de perfil es el que te preocupa más o dentro de qué área operativa. Muchísimas gracias, Emma, por la respuesta y fue bastante clara. Y gracias a Mónica. El perfil que más me preocupa en nuestra compañía sería la parte comercial. Definitivamente. Claro. Tanto el tema de asesores en punto de venta como los que manejamos también, pues, distribución al por mayor. Pues mira, te doy una pista que funciona muy bien. Sobre todo en la reinvención del perfil del comercial de zona, ¿no? Típico del de, bueno, pues agarro el coche y venga y Hay una reinvención muy interesante a través de las redes sociales. Es un momento maravilloso para reinventar una figura que uno de los principales problemas para las organizaciones es que tiene unos costes de viáticos muy altos, ¿sí? Y por otra parte, para la persona tiene un coste de vida privada muy alto también. Entonces, las plataformas nos dan una posibilidad brutal de hacer que estas personas, el networking en realidad es el trabajo comercial, ¿no? Es como de puro networking. Entonces, es muy interesante estudiar cómo estas personas pueden trabajar su marca digital, ¿sí? O cómo la empresa, ¿no? Puedes ampararlo en este sentido para que esta persona utilicen las redes sociales, como puede ser Instagram, como pueden ser Facebook, o como puede ser LinkedIn, para captar nuevos clientes y para cerrar ventas. Ahora se abre un capítulo muy interesante de lo que se llama el Modern Selling, que es, bueno, o sea, yo no hago business en persona, bueno, pues los haré online. ¿Sí? Es un camino muy, muy interesante. Y respecto a los asesores de tienda, pues lo mismo, ¿no? Es como a lo mejor un asesor de tienda, una tienda se convierte en un showroom y los asesores, tú tienes una asesora, ¿no? Que lo que hace es ir atendiendo videollamadas de clientas con un celular y las vas paseando por la tienda, les vas explicando, entonces, ¿sabes? Y utilizas tus tiendas como mini almacenes de tiendas online. Esta es una de las maneras de acercarse al tema. No sé si con esto te ha ayudado, Lili. Sí, así es, y estoy de acuerdo, y es fascinante porque eso también implicaría que hay cambios en los procesos de capacitación de ese tipo de personas. Claro. O sea, ya las capacitaciones no van a ser iguales a como eran antes de que todo esto pasara. Totalmente. Muy Gracias, bien. Lili. Hola, Judith. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, guapa. Gracias, muy amable, muy interesante todos los temas. Algo de esta nueva realidad que hemos venido platicando durante esta charla es poner en práctica un poco más el dejar de estar en oficina, sobre todo en los puestos administrativos, el famoso home office. Ay, sí. Un reto muy importante, pues para tanto recursos humanos como para la dirección generales de las empresas,
es cómo medir la efectividad de nuestros trabajadores en la modalidad home office. ¿Qué método nos recomiendas? De nuevo va a depender de la compañía. De nuevo va a depender de la compañía. Y aquí, para mí, la manera más interesante está en involucrar a la persona. La verdad es que es como, puede sonar audaz, ¿no? Pero al final, para tú tener a una persona trabajando sola y no tener que hacer micromanagement, ¿no? Porque sería absurdo, necesitas empoderar a esta persona y que esta persona se sienta intraprendedora. ¿Qué mejor manera de empoderar a esta persona que de preguntarle, oye, ¿cómo quieres que midamos tu trabajo? Claro, primero la persona dirá, después lo va a pensar y después te lo va a decir. Entonces, cuando tú hagas tu chequeo diario, semanal o el ritmo que vosotros hayáis elegido, Judith, la pregunta es, vale, cuéntame qué trabajo has hecho, qué datos has obtenido. Es muy guay porque al final yo soy muy fan del trabajo en remoto. Tenemos que ser conscientes de todos modos que lo que estamos haciendo ahora es un poco extraño porque los colegios no funcionan, o sea, es un trabajo en remoto un poco extraño, ¿vale? Entonces, hay como toda una didáctica, ¿no? No podemos pretender sentarnos y estar 8 horas seguidas trabajando porque en un entorno de hogar no se puede. Pero en un entorno laboral tampoco. Nosotros tampoco llegamos y nos sentamos y estamos 8 horas, ¿no? Si te lo piensas, te levantas a por un café, vas a una reunión, vas a comer, Entonces, en casa es mucho más interesante estar pensando que vas a estar trabajando en franjas de 2 horas o de hora y media, ¿sí? Y lo que es interesante es que la persona te proponga, porque para la persona sea fácil medirse. ¿Sí? Al final, en esta nueva realidad, en la que la confianza va a ser clave, ¿sí? Porque simplemente tienes a la gente por ahí, ya no va de cómo haces el trabajo o de cómo trabajas, sino qué trabajo haces y qué cantidad de trabajo sacas, ¿no? Entonces, para mí el secreto está en preguntar a la persona. Es en plan, vale, ¿cómo quieres que lo midamos? Lo acuerdas con la persona y a partir de aquí, esto es lo que tú utilizas cuando haces tu chequeo de trabajo diario con esta persona. Ok, perfecto. ¿Te contesto con esto, Judith? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ti, guapa. Gracias por preguntar. Si quieren, damos paso a una pregunta más. No sé si alguien quiera hacer la última pregunta. Desafortunadamente nos acaban de avisar que sí tenemos otra reunión a las 12, pero da tiempo para una pregunta más. Entonces, adelante. Quien quiera hacer la última pregunta, bienvenido. Pues nada, parece que no. Pero, Mónica, yo creo que es bueno que le pasemos la palabra, si quieres, a Jaime, para que un poco nos haga una llamada para el webinar de mañana, ¿te parece? Por supuesto, adelante, Jaime. Jaime, que actúas mañana, caramba. Mañana es el prota, mañana, Jaime. Hola, sí. Mañana tenemos un foro de discusión entre empresarios y la verdad es que me van a acompañar 3 grandes de la industria. Va a estar Rafa León de Pirma, que cualquiera que lo ha escuchado hablar, de verdad es un placer escucharlo, es un diccionario con patas al señor. Tenemos a David Cachat, que sin lugar a dudas es uno de los líderes de la industria y es una persona muy analítica y sabe mucho del negocio y de la situación actual. Tenemos a Mauricio Bactalia, que es una persona que tiene mucho empuje, que se adapta a todas las situaciones y tiene una visión muy fresca, ¿no? Creo que los 4 estamos puestos desde diferentes perspectivas y abordando los temas que vamos a tomar y las preguntas puede ser algo muy enriquecedor para todos, porque la verdad es que no sabemos qué va a salir de ahí, ¿no? Todavía. Y al final, cuando todo el mundo participa, pues nos pueden enriquecer mucho a nosotros. Entonces, es nada más para invitarlos y mañana a las 10 los esperamos. Qué guay. Muchísimas gracias. Desde luego yo creo que es un colofón increíble el poder escuchar, pues, como tú dices, ¿no? De 4 personas como vosotros, pues realmente cómo veis en vuestras propias manos, ¿no? En el calzado, en León, como empresarios,
Y bueno, pues desde luego yo creo que va a ser un aprendizaje increíble para todos, ¿no? Independientemente, porque tenemos mucha gente que nos ve pues más del sector textil, pero yo creo que las sinergias son tan grandes que al final yo creo que se pueden compartir muchísimas ideas. Jaime, muchas gracias por haber organizado esta mesa virtual, este foro. Al contrario, gracias a ustedes. Porque sí que ha habido mucho trabajo por tu parte ahí con las preguntas. Emma, millones de gracias, como siempre. De verdad, las gracias al contrario, ¿no? Por mi parte a vosotros, de verdad, siempre. Tu generosidad y bueno, pues un placer, de verdad, como siempre. Cuidaros mucho todos, cuidaros mucho todos. Y ya veréis. Gracias a todos y nos esperamos mañana a las 10. Un abrazo enorme. Cuídense. Hasta todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós, chicas.